Eclesiastés, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 7, porque en este versículo pareciera, y así es, pareciera que Dios se goza de nosotros. Pareciera que Dios se complace cuando ve cómo salimos adelante en nuestra vida y cómo vamos avanzando a pesar de pruebas, a pesar de dificultades, a pesar de una atmósfera totalmente diferente o contraria. Dios se goza cuando en medio de tribulación avanzamos y al final de todo ello Dios hace sacar de nosotros lo mejor. Y dice Eclesiastés capítulo 9 versículo 7: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Y dice la razón por cual tenemos que hacer esto. Dice: porque tus obras, ¿qué son? Ya son agradables a Dios. ¿Cuáles obras? Si he pasado por tribulación, he pasado por aflicción, he pasado por tiempos difíciles, ¿de qué se agrada Dios de mí? Dios se agrada cuando en medio de una aflicción o en medio de una tribulación tú sacas lo mejor de ti. Dile al que está a tu lado: tengo que sacar lo mejor de mí. En medio de las pruebas tengo que sacar lo mejor de mí. Por eso es que cada vez que nos congregamos como iglesia en reuniones como esta, Dios siempre quiere enseñarnos algo, para que cuando lo ponemos por obra o lo practicamos en nuestra vida, a pesar de lo que estemos pasando y atravesando, sabremos al final que todo siempre nos va a ayudar para bien. En Dios todo tiene que ver con procesos. En Dios todo tiene que ver con el tiempo en el cual Él hará las cosas en nuestra vida. Si vemos el caminar de Jesús en la tierra, Él siempre esperó por los momentos oportunos y por los momentos precisos para Él hacer algo. En una ocasión Él estaba en una fiesta y dice que hasta que fue el tiempo Él se levantó y en medio de aquella celebración Jesús habló. Las cosas de Dios llevan su tiempo, llevan su proceso, y tú y yo tenemos que estar en ese proceso atendiendo los tiempos de Dios. Hoy Dios quiere enseñarnos a través de su palabra lo que es el proceso del vino, cómo eso puede influir en nuestra vida espiritual, para poder entender lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hay procesos en nuestra vida que cuando pasamos por ellos a veces no los entendemos o no le encontramos el sentido. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué es que tengo que atravesar por esta situación? Un proceso por el cual Dios nos mete o nos hace pasar. Pero Dios quiere que a través de esos procesos podamos dar lo mejor de nosotros, nuestro mejor sabor, nuestro mejor vino, la mejor versión de nosotros que todavía no ha sido manifestada, que todavía no ha sido mostrada. A través de los procesos de Dios, Dios quiere que se manifieste. Amén. Dígale al que está a su lado: por lo que tú estés pasando, aunque no lo entiendas, tiene que sacar lo mejor de ti. Aunque no sepas por lo que estás pasando, Dios tiene el control de todo. Todo lo que pasa en tu vida y en mi vida tiene un propósito. Diga conmigo: tiene un propósito. Mire, Job, uno de los personajes en la Biblia, uno de los libros más antiguos de la Biblia, yo creo que no hay otro personaje como Job que pasó por procesos difíciles, procesos que quizás ninguno de nosotros hemos pasado todavía, y a lo mejor no los vamos a pasar. Gloria a Dios porque no los pasemos, ¿no? Pero en Job capítulo 1 versículo 22, Job descubre que en medio de todo lo que él estaba atravesando, Dios tenía un propósito. Job capítulo 1 versículo 22 dice: en todo esto Job no pecó.
ni le atribuyó a Dios lo que estaba pasando. O sea, la mujer de Job le dijo: ¿todavía te mantienes siéndole fiel a Dios? ¿Todavía te mantienes sin maldecir a Dios por lo que estaba atravesando? Estaba ahí tirado, todo enfermo, enllagado. Dice que los perros venían y le lambían las llagas de su cuerpo. Y Job seguía adorando, Job seguía clamando a Dios. Y la mujer le dice: ya, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántos quisieran tener una mujer así? Nadie, ¿verdad? ¿O usted quiere tener una mujer así? Nadie. Pero Job dice en el capítulo 1, verso 22, aún a pesar de todo esto, Job no pecó, sino por el contrario, dice que le atribuyó a Dios que había propósito. Había propósito de parte de Dios. Entonces los procesos de nuestra vida son para sacar la mejor versión de nosotros. Como le dije hace un momento, es como el buen vino cuando es elaborado y cuando pasa por un proceso. Al final de ese proceso, de la uva y de todo por lo que tiene que pasar, sale un vino fresco, un vino bueno al paladar, un vino aún con propiedades que pueden ser curativas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el último día. Amén. Dios no nos va a dejar incompletos. Dios no nos va a dejar inconclusos. Dios va a terminar lo que Él empezó un día en tu vida y lo que Él empezó en mi vida. ¿Lo cree? Entonces a mí me llama la atención cómo en la Biblia siempre se hace mención del vino. Pareciera que haya una gran enseñanza en todo este proceso y en toda esta elaboración del vino que Dios quisiera que aprendiéramos en esta mañana y que lo pudiéramos vivir y poner por obra en nuestra vida. Hay más de 100 pasajes bíblicos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hacen referencia al vino. Uno de los primeros milagros, o el primer milagro que Jesús realizó, ¿usted sabe cuál fue? Estaba en una fiesta, en una celebración de boda. El vino se les acabó, ya no había vino, y la madre de Jesús le manda a hablar y le dice: es el tiempo de que hagas un milagro. Y convirtió el agua en vino. No hay otro dato que diga que hubo otro milagro antes que este. Fue el milagro de convertir el agua en vino lo que inició el ministerio de Jesús. Jesús utilizó el vino, hace rato celebramos la Santa Comunión, utilizó el vino para simbolizar o representar su sangre derramada. Levantó esa copa de vino cuando estaba con sus discípulos en aquella última gran cena o gran convivencia que tuvo con ellos, y les dijo: esta es la copa, y levantó una copa de vino. Esta es la señal del nuevo pacto que será hecha por vosotros. Hubo algunas parábolas que Jesús usó donde hacía referencia al vino. Hubo una ocasión que el apóstol Pablo le dice a uno de sus amados discípulos, Timoteo estaba padeciendo una enfermedad o una infección estomacal, vaya usted a saber qué sería. Pero Pablo le escribe una carta a Timoteo, quizás le dejaron ver a Pablo que Timoteo seguía malo de salud, y le dice Pablo a Timoteo: bebe vino a causa de tu malestar o de tu enfermedad. Entonces el vino pareciera que Dios quiere enseñarnos algo acerca de ello. Hay un pasaje en la Biblia, Lucas capítulo 5, quiero que vayamos allá, versículo 37 y versículo 38, habla de los odres viejos, el vino viejo, de los odres nuevos y el vino nuevo. Y dice Lucas capítulo 5, versículo 37 y 38, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro
se van a conservar. Los odres viejos, ¿qué eran los odres? Creo que ya hemos hablado un poco acerca de ello, pero los odres eran hechos de material de piel de algún animal, de vaca, de oveja, de carnero, de lo que fuese. Y entonces en esos los ponían a secar en el sol, pasaban por ciertos tratamientos de sal y todo ello. Y entonces ahí ponían líquidos. Algunos eran para el agua, otros eran para la leche, pero los que eran para el vino tenían que ser o tenían que conservarse en buen estado. ¿Qué es conservarse en buen estado? Que fueran flexibles. Porque cuando los odres se hacían viejos con el paso del tiempo, se hacían duros, se tostaban. Y entonces cuando se echaba el vino nuevo desprendía ciertos gases por el añejamiento. Y esos gases hacían que los odres como que se inflaran. Pero si el odre ya era viejo y estaba duro, se rompían. Y entonces se perdía ese odre, que podía ser usado para echar agua o para echar leche o otro tipo de líquidos, aceites. Pero el Señor dice que no, que para echar vino nuevo tiene que usarse un odre nuevo. Y la Biblia hace referencias a que los odres somos nosotros y el vino son las cosas nuevas de parte de Dios. Porque a veces no entendemos las cosas de Dios? Porque nuestros odres ya están viejos. Nuestros odres tienen que ver con nuestra manera de pensar, con nuestros hábitos y costumbres. Tiene que ver con las cosas que hemos permitido nos sean enseñadas. Pero de repente hay cosas nuevas de parte de Dios. Hay revelaciones nuevas que Dios quiere traer a nuestra vida, pero a veces no las podemos entender porque somos odres viejos y no pueden entrar en nuestra mente. Ahora, esto que Jesús estaba diciendo de los odres viejos, que no puede echarse vino nuevo en odres viejos, se lo estaba diciendo Jesús sí a sus discípulos, pero también estaba rodeado de fariseos, gente religiosa. Vinieron los religiosos. Los fariseos y los religiosos son personas que dicen: ya sé de lo que el pastor va a hablar, ya sé de lo que está hablando, ya predicó ese mensaje, ya sé por dónde va el pastor. ¿Qué tiene que enseñarme a mí ese que va a predicar o aquella que va a orar por mí? Odres viejos en los cuales Dios quiere hacer cosas nuevas. Y Dios dice: no te voy a dar las cosas nuevas del Espíritu que tengo preparadas para ti, porque te vas a romper, porque no las vas a alcanzar a entender y las vas a romper, y se va a romper tu odre. Tu vida, tu corazón se va a romper. Y no solamente tú te vas a perder, sino, dice el Señor, también las cosas que yo tenía para ti. Un odre viejo no tenía la capacidad de expandirse, de estirarse. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿qué tan dispuesto estás o estamos para estirarnos o expandirnos con las cosas que Dios quiere hacer de nosotros? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con las cosas que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a disfrutar las cosas que Dios tiene para ti? Porque hay gente que no. Hay gente que dice: a mí no me interesa lo que Dios vaya a hacer. A mí me tiene sin cuidado que Dios quiera hacer algo. Ya van a venir otra vez con lo mismo, de que Dios quiere hacer algo en mí. Hay gente que no le interesa. Odres viejos. Y de esos odres viejos aún hay dentro de la iglesia. No crea que son la gente inconversa. No, son dentro de la iglesia. Algunos del mismo liderazgo, algunos de los mismos que sirven. Odres viejos en los cuales Dios no puede hacer cosas nuevas. Pero otra cosa que representa el vino nuevo o vino viejo, representa nuestras obras. Por eso leíamos en un principio el libro de Eclesiastés, que decía: come tu pan, bebe tu vino, porque el Señor se goza de las obras que has hecho. El vino viejo tiene que ver con las cosas viejas que hicimos, buenas o malas, que ya quedaron atrás en el olvido, en el pasado, pero que si las seguimos recordando, que si las seguimos trayendo al presente, las cosas viejas de nuestro pasado nos van a estorbar.
a poder hacer cosas nuevas. El vino nuevo representa las cosas nuevas que Dios está dispuesto a hacer en nosotros. Por eso le decía en un principio que teníamos que venir con gozo, con alegría, con expectativa de lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Vino nuevo, las cosas nuevas de Dios en mi vida y a través de mi vida. Entonces, ¿qué podemos aprender del vino? De la elaboración del vino. ¿Cómo podemos aprender y ponerlo en nuestra vida, paralelamente en nuestra vida espiritual, para saber cómo Dios está obrando en nosotros? Como le dije en un principio, a veces no entendemos los procesos de Dios. Y como no los entendemos, entonces nos quejamos, nos lamentamos. Como no entendemos lo que Dios quiere hacer, nos desesperamos y queremos aventar todo por la borda, colgar los tenis, como dicen, y dejar todo y abortar los planes de Dios. El vino se elabora mediante procesos minuciosos. Y esta palabra proceso es la que tiene significado en nuestra vida espiritual. Es la manera en cómo Dios quiere tratar con nosotros. Si tomamos la analogía de cómo el viticultor es el que se encarga de las uvas y del proceso del vino, y tomamos en paralelo en nuestra vida todo ese proceso del viticultor, vamos a entender cómo Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Y pudiéramos ver al final que Dios lo que pretende de nosotros es sacar el buen vino, lo mejor de nosotros, la mejor versión de nuestra vida. Dile al que está a tu lado: la mejor versión de ti todavía no se ha manifestado. ¿Lo cree? No se ha manifestado todavía. No crea que usted ya la hizo toda. No, faltan más cosas de Dios por manifestarse. Número uno, el paso del viticultor. ¿Cuál es? La selección de la uva. La uva ya salió, ya está en los racimos, ya está en los viñeros. Y entonces el viticultor empieza a seleccionar. No agarra las uvas al azar, ni dice esta sí, esta no, tres pasos agarro y tres pasos no agarro. Y no, las escoge a través de un proceso minucioso de selección. No todas las uvas son escogidas para el vino. Al menos no las uvas que dan un buen vino. Y cuando lo vemos eso paralelamente a nuestra vida, muchos no han entendido que Dios te ha escogido a ti como me ha escogido a mí. ¿Qué pudo haber visto Dios en mí? No lo sé. Yo desconozco los procesos que Dios utiliza para seleccionar y para escoger a las personas. Pareciera que los procesos de Dios comparados con los nuestros son muy diferentes. Tú y yo podemos ver personas y decir: no, este no califica para servir. Y resulta que es el que Dios quería que sirviera. Pudiéramos decir y cometer el error que iba a cometer el profeta Samuel cuando iba a escoger y a seleccionar el que sería el rey sobre la nación de Israel. Y va a la casa de David y escoge al primer hermano de David que vio, un hombre grande, de buen parecer, se parecía a su pastor. Y cuando lo vio, Samuel dijo: este debe de ser, está grande, está fornido, este está guapo. Y se levantó a ungirlo y Dios le dice: detente, detente, porque ese no es. Y ahí va Samuel, el profeta, se sienta y luego ve desfilar a otro hermano, Eliab, y se levanta otra vez y Dios le dice: no te equivoques, ese tampoco es. Y Dios le tuvo que dar una lección a Samuel. Y le dijo: tú ves lo que ven tus ojos y te vas con la finta, le dice Dios. Bueno, no le dijo te vas con la finta, pero tú ves lo que ven tus ojos, le dice Dios, pero yo veo el corazón del hombre. Ese no es. Y pasaron todos los hermanos de David, desfilaron como si fuera una pasarela. Y le dice Samuel al papá de David, le dice: ¿habrá otro de tus hijos? Ah, sí, hay uno.
es pastor de ovejas, es el más chamaco. No, hombre, él está ya todo sucio, mugroso, anda ya cuidando las ovejas. Y le dice Samuel, pues no me sentaré a la mesa hasta que no haya venido. Y dice la escritura que cuando vio, le mandaron a hablar a David, y cuando Samuel vio a David entrar un chamaco, 14 años, 13 años, cuando mucho ha de haber tenido. Y cuando lo vio entrar, le dice: Señor, levántate, toma la redoma de aceite y úngelo, porque este será el rey. ¿Cuál es el proceso de selección que Dios usa? No lo sé. La gente cuando me dice a mí, tú de pastor, si eras un simple fotógrafo, ¿qué pudo haber visto Dios en ti? No lo sé. Pero la Biblia dice que lo necio del mundo, lo menospreciado, lo que no es, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 y versículo 28, primer libro de Corintios capítulo 1 versículo 27 y versículo 28. Esto es lo que Dios escoge. Si tú estás pensando, no, ese hermano no califica porque es bien borracho, no, aquella no califica porque es bien tremenda, no, este tampoco porque es bien chismoso, te vas a sorprender los que para Dios califican. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versos 27 y 28, porque lo necio del mundo escogió Dios. Levanten la mano los necios. A ver, levántela. Hágala así, pastor, acá hay un necio, acá hay una necia. Dios te va a escoger. Dios te va a escoger. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil. ¿Cuántos débiles hay aquí? Débiles de carácter, débiles de mantenerse firmes en algo. Somos débiles, somos frágiles. A ti te va a escoger, o te escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que otros desecharon, lo que otros dijeron, no hombre, tú ni vuelto a nacer cambias. Esos son los que Dios escoge. Entonces no te sorprenda que tú hayas sido escogido por Dios. La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de que el mundo fuese formado. Él nos escogió. Dice la escritura en Juan capítulo 15, vaya conmigo rápidamente. Juan capítulo 15 verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí. O sea, no fue que tú dijiste, yo me voy a acercar a Dios. No fue que tú dijiste, ahora sí voy a ir yo a la iglesia. No, dice la escritura, tú no me escogiste a mí, sino que yo te elegí a ti y te he escogido para que vayas, lleves fruto y el fruto permanezca, para que cuando tú ores a mi Padre en mi nombre, Él te dé lo que tú le pidas. Dios te escogió. Pero sabe que aún así hay personas que se sienten que no califican. Y por eso no les interesan las cosas de Dios. Por eso no se involucran en las cosas de Dios. Personas que vienen a la iglesia, que oyen la palabra, se sienten cómodos, contentos. De vez en cuando dicen un amén, aleluya. Pero cuando se trata de involucrarse dicen, no, no soy apto para eso. No, yo como que no califico. Hay otros que dicen, no, Dios bendecirme a mí, no merezco tanto. No se sienten merecedores porque sienten que Dios no les ha escogido. Y el diablo ha engañado a muchos haciéndoles creer que Dios no tiene planes para ellos. Pero yo te digo en esta mañana o en esta tarde, Dios te escogió. Así como el viticultor escogió las mejores uvas, Dios te escogió a ti. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te escogió. Ahora, ¿se convenció que le dijo que Dios le escogió? Sí se convenció. Si no, dígale otra vez, Dios te escogió. Y si le ve la cara de convencido, de convencida que Dios le escogió, ahora dígale, el segundo paso del viticultor es la limpieza. Aleluya.
Oiga, porque no cree que el viticultor agarra las uvas y las mete ahí, órale, ya que salga vino. No, ahora pasan, después de haber sido seleccionadas, ahora pasan por un proceso de lavado, por un proceso de limpieza. Y las uvas que han experimentado el proceso de selección y el proceso de limpieza son las que van a ser usadas para sacar el mejor vino. No las uvas sucias, todas cochambrosas. No, tienen que pasar por un proceso de limpieza. A ti y a mí Dios nos escogió. Yo estoy convencido que a mí Dios me escogió. Y yo he pasado y sigo pasando y seguiré pasando por un proceso de limpieza. ¿De qué nos limpia Dios? De la amargura, del resentimiento. Nos limpia de la tristeza, de raíces de dolor, de raíces de amargura. Nos limpia del chisme, de la mentira, de la calumnia. Nos limpia del rencor. ¿Cuántos están limpios ya de toda esa mugre? Levante la mano, convénzase. Ahí vamos. Uvas medias limpias y otras medias cochinonas. Ahora es importante cómo somos limpiados por Dios. Bueno, el proceso principal fue lo que celebramos hace un momento. El sacrificio de Jesús en la cruz nos limpia. Y de ahí empezó el proceso de limpieza. Pero Dios no terminó allí. Hace más de 2000 años fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahí empezó el proceso de limpieza y de lavamiento de nuestra vida. Cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese acto o en ese preciso instante entra ese proceso de limpieza a través del sacrificio y de la sangre derramada de Jesús en la cruz. Y nuestro espíritu fue lavado. Pero hay dos partes esenciales e importantes de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que no ha sido limpiado todavía, y es nuestra mente, nuestra alma y nuestros sentimientos. Esos están en el proceso de limpieza. ¿Y cómo nos va a limpiar Dios? Como está usted sentado ahorita en la mañana, ahí en esa silla. El hecho de que usted venga a la iglesia entra en un proceso de lavamiento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Juan 15, verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. La palabra es un agente de limpieza, es un agente de purificación. David, en el Salmo 51, él había pecado contra una mujer, había cometido un acto de adulterio y luego mandó matar al marido porque embarazó a la mujer con la que se metió. Y entonces cuando David entra en ese proceso de limpieza, se desarrolla ahí el Salmo 51. En el versículo 2 del Salmo 51, David está arrepentido de lo que hizo porque fue confrontado con la palabra del profeta. Y entonces David delante del Señor abre su corazón y le dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En otra palabra, lo que le estaba diciendo David a Dios era: golpéame, Señor, hasta que quede limpio. Porque la ropa en la antigüedad no se lavaba como se lava hoy. Hoy usted agarra Bel Rosita, abre la lavadora y mete ahí a lavar la ropa. El hermano Víctor me recomendaba un lugar donde lavan ropa, que lleva uno, están las máquinas ahí, y uno llega y avienta por kilos la ropa. Yo quiero aprender a planchar porque todavía no le sé a la planchada. Pero antes la ropa no se lavaba como se lava hoy. ¿Sabe cómo se lavaba la ropa? Las mujeres que lavaban ropa iban a donde estaba un río, donde corría el río, donde había una piedra grande, y agarraban la ropa y la azotaban contra aquella roca. Y el golpe, el impacto de la ropa contra la roca hacía que la mugre, el cochambre, lo que estuviera ahí manchado en la ropa, estallara, explotara con el impacto. Luego agarraban arena ahí de río y le restregaban como lija, y otra vez otro guamazo. Órale, mano, hasta que quedaba limpia.
Ya me imagino a las mujeres peleándose por las piedras. Esta piedra es mía. No, yo llegué primero. Haz cola, ¿no? Y esa ilustración es la que usa David para decirle al Señor: lávame, límpiame, o sea, pégame, Señor, aunque me duela, pero quiero estar limpio. ¿Cómo nos limpia Dios? Con su palabra. Jeremías capítulo 23 versículo 29, lea conmigo por favor. Jeremías 23 verso 29 dice: es su palabra como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. La palabra de Dios sí es muy bonita. Y más bonita es cuando habla de prosperidad, de bendición, cuando habla de perdón. La palabra de Dios es hermosa cuando nos deja ver el corazón de papá Dios, que quiere con su hijo abrazarlo, mimarlo, consentirlo. La palabra de Dios es hermosa en ese aspecto. Pero cuando se trata de corrección, cuando se trata de disciplina, cuando se trata de ordenar nuestra vida, la palabra es como martillo. ¿Alguna vez se ha pegado usted con el martillo en uno de los dedos cuando está clavando algún clavo en la madera? ¿Qué es lo que dice cuando se clava y se pega? ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Eso dice, ¿verdad que no? ¿Quién sabe cuántas mentadas de mamá? Las últimas maldiciones, pastor, ya están saliendo las últimas, ¿no? Hay que golpearle con más fuerza al hermano para que salgan todas de un jalón. Pero la palabra de Dios es como martillo. Cuando se trata de ordenar la vida de alguien, las palabras no son tan amorosas. Sí son sazonadas con amor, pero en los 24 años que tenemos mi esposa y yo de pastorear la iglesia, nos ha tocado tener que corregir, nos ha tocado tener que tratar de poner orden en algún ministerio o en la vida de alguien que sirve. Y a veces la gente se nos queda viendo como diciendo: pues ¿qué trae el pastor? ¿Trae el chamuco metido ahí? No, lo que pasa es que la palabra es como martillo. La palabra es como fuego que consume, que en un principio nos duele, en un principio nos lastima. Hay gente que me ha dicho: pastor, me está haciendo llorar. Y le digo: yo solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra. Pero con tu vida tú puedes hacer lo que quieras. Pero si vas a servir en la iglesia, si vas a servir en el ministerio, si vas a servir al reino de Dios bajo esta cobertura de la iglesia, esto es lo que la palabra dice. Y muchos prefieren dejar de servir porque no quieren ser confrontados con la palabra. Pero hay gente que, aun a pesar de la palabra sobre su vida, limpiando su vida, hay gente que no se siente limpio. Ese es el otro extremo. Los que no quieren ser limpiados, pero los que no se sienten limpios. No, lo que yo hice, Dios no me lo puede perdonar. Lo que yo he venido haciendo, lo que yo cometí hace tiempo atrás, Dios no me puede perdonar. Y lo que pasa es que ven con ojos naturales o con una mente natural lo que tiene que recibirse en lo espiritual. Ya hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. El tercer paso del proceso de la uva, y es uno de los pasos importantes también, es que la uva es presionada de tal manera que una vez que fue seleccionada y limpiada, ahora hay que sacarle el jugo, lo que se va a convertir en precioso vino de gran valor y de buen sabor. Este tercer paso, el viticultor tiene que ser muy cuidadoso. Imagine que el viticultor es Dios procesando su vida, y que tú y yo somos la uva, y que Dios quiere sacar lo mejor de mí. Entonces el viticultor empieza a ejercer cierta presión sobre la uva para sacar el potencial que lleva la uva, que es el jugo de la vid. A veces en nuestra vida somos presionados, en ocasiones por Dios, en ocasiones por las malas decisiones que tomamos,
En ocasiones por la vida misma que ejerce presión sobre nosotros. Yo no sé si usted conozca los procesos de las aceitunas. Usted sabe que la aceituna lo que produce es el aceite de oliva. Y se ejercen toneladas de presión sobre esa semilla o sobre ese aceite para que explote y salga el aceite. Y sale el aceite virgen de oliva. Y luego quieren otro aceite mejor. ¿Qué cree que hacen? Le meten más presión y sale el aceite extra virgen, más costoso y de mejor sabor o de mejor elaboración. Las presiones de la vida, como yo le dije hace un momento, son para sacar lo mejor de nosotros. Es que yo me siento presionado, pastor. Es que yo me siento que es mucha la presión que está sobre mi vida. Pues ya, quebrántate, quiébrate, que salga lo mejor de ti. No, pero ahí estás, duro, duro, y más presión, más duro, como Faraón. Mandó Dios una plaga y Faraón endureció y mandó otra plaga y ya iba como en la 9ª plaga y hasta que le mataron al hijo. Hasta ese entonces se quebrantó y dijo: ya, llévate a tu pueblo, Moisés. A la menor presión que Dios haga sobre su vida, quebrántese, mi hermano. Dígale que está a su lado: quiébrate, flojito y cooperando. No, porque hay unos que se meten en su concha, ¿no? Y a mí no me sacan de esta. Ahora ponga atención: el viticultor, cuando ejerce presión sobre la uva, tiene cuidado de no aplastar la semilla. Yo no sé si en algún momento, cuando usted está comiendo uvas, bien sabroso el sabor de la uva, viendo la tele o ya como postre, ya después de que comió bien sabroso, y de repente mastica una semilla, ¿no se le amarga la boca? Porque la semilla de la uva es amarga. Y más amarga es la semilla de las uvas que son para procesar vino. Entonces el viticultor tiene que tener cuidado de que cuando ejerce la presión para que la uva reviente y suelte el jugo, tiene que tener cuidado de no presionar de más. Porque si presiona de más, una sola semilla que se aplaste echa a perder todo ese caso, no sé cómo le llaman esos alambiques, o no sé cómo se llaman, donde está todo el jugo. Una sola semilla amarga todo lo que ha llevado de proceso. Cuando Dios permite en nuestra vida pasarnos por procesos, pasarnos por ciertas presiones, Dios tiene cuidado de no aplastar tu vida. Porque si algo pretende Dios de nosotros es sacar lo mejor y no lo peor. Dios no quiere que tú te amargues en medio de las pruebas. Dios no quiere que tú te amargues en medio del proceso. Yo te pregunto en esta tarde, en este día, ¿el proceso por el que tú estás atravesando te está amargando? La adversidad en la que tú estás pasando te está transformando en una nueva persona o te está deformando en lo peor de ti, la peor versión de ti. A veces estamos en medio de un proceso, de una prueba, de presión, y sabe, a veces nosotros mismos nos aplastamos. Las cosas van mal, las cosas van difíciles, y luego todavía nosotros le metemos más presión de una vez. ¿No somos así? La verdad. Si esto va a tronar, pues que truene. Y nos la damos así de muy machines, ¿no? Y esa presión que tú ejerciste pisoteó y aplastó la uva, perdón, la semilla. Y entonces destilas amargura. Ah, sí, te quieres divorciar, pues ándale, órale, órale, ándale, mañana vamos y órale. Y le aplastas la semilla, man. Ah, no hay dinero. Ah, pues a ver, entonces ¿qué tragamos? Ay, a ver, y aplastas la semilla. ¿Está conmigo? ¿Sí se lo estoy explicando claro que lo entienda?
No pretenda que ponga las palabras que se dicen. Pero a veces nosotros, en medio de la presión, en medio del proceso, a veces somos nosotros los que aplastamos la semilla. Si ya había presión, le metemos más presión. Y entonces nos amargamos. Y entonces las cosas, en vez de mejorar, empeoran. Si estudiamos la vida de José, aquel hombre al cual Dios le dio un sueño de grandeza y que se cumplió sin duda alguna, llegó a ser segundo después de Faraón. La vida de José empieza con un sueño. Ese sueño se convirtió en el plan de Dios para José. A lo largo de los años y del caminar de Dios, de José con Dios, ese sueño que se convirtió en plan, después se hizo en propósito de José, era por lo cual José estaba viviendo. Pero si usted analiza la vida de José, José pasó por tiempos difíciles. Al igual que Job, sufrió mucho. Sufrió en su casa por sus hermanos, sufrió como esclavo al ser vendido como tal, sufrió en la casa de su amo cuando le acusaron de algo que no fue cierto, fue a parar a la cárcel por algo que no cometió. Pareciera que la vida le estaba pagando mal a José, pero ¿sabe qué era? Era la presión que Dios permitía en la vida de José, sin aplastar la semilla para que no se amargara, pero era la presión del viticultor sobre la uva, para que al final de los tiempos, cuando José salió de la cárcel siendo un reo, un encarcelado, salió para ponerle vestiduras de gobernante. Segundo después de Faraón, el sueño se cumplió. Pero José permitió a Dios pasar por ese proceso. Dios usa gente quebrantada. Dios usa gente rota, gente desechada. Dios la usa para ponerla en lugares de eminencia. Fue el caso de José. Todas las cosas que sucedan en mi vida, diga conmigo, me van a ayudar para bien. Me van a ayudar para bien. Y por último, el cuarto paso. Yo no sé si ya te identificaste en los tres anteriores. Si te identificas con que Dios te escogió y estás en ese proceso. Si te identificas con que Dios te escogió y ahora estás en el proceso de limpieza, de lavamiento. Ahí vas, ahí va Dios tratando contigo. Si te identificas en el proceso de presión para que salga, se quebrante aquella uva y salga ese jugo de la vid. Pero hay un cuarto paso o proceso en la elaboración del vino. A eso se le llama la maceración. Diga conmigo, maceración. ¿Sabe lo que eso significa? Maceración. Significa una etapa donde la uva o el jugo de la uva tiene que reposar. La uva, cuando ha sido exprimida, lavada, seleccionada y todo ese proceso, la uva la meten en barriles, construyen unas bodegas donde no permiten la luz del sol que entre, donde tiene que estar a cierta temperatura. Los barriles tienen que ser de cierto tipo de madera. Y ahí meten el jugo de la uva. Y ahí van rodando los barriles y los van acomodando y los van metiendo hasta más adentro. Y ahí los dejan reposar por años. Proceso de maceración. Y en ese proceso, la uva es cuando empieza a cobrar color. Es en esa etapa donde la uva empieza a desarrollar el sabor y el aroma. Es en esa fase donde el jugo de la uva no es por arte de magia, escucha bien, pero es en ese proceso donde el jugo de la uva empieza a transformarse en un buen vino. No fue por arte de magia, no fue de un momento para otro, llevó un proceso por el cual tuvo que ir pasando. Sabe que muchas veces en nuestra vida tenemos fe,
para pasar por diferentes tipos de presiones en la vida. Pero a veces no tenemos la suficiente fe para pasar por ese proceso de espera, ese proceso de maceración donde Dios nos dice: estate ahí un tiempo, hasta que sea el momento indicado, vas a salir y vas a hacer lo que yo dije que ibas a hacer. Tenemos fe para la palabra, tenemos fe para creerle a Dios, tenemos fe para tantas cosas, pero muchos nos falta tener fe para pasar por este proceso de maceración, saber esperar en Dios. Es que ya he orado, pastor, por mi marido y no cambia el hijo de su mamá. ¿Qué hago, pastor? Espera. Es que ya me desesperé con mis hijos, ya no los aguanto. Espera. Maceración, proceso de saber esperar. No, pastor, ya renuncié al trabajo. ¿Pero por qué? Si apenas entraste la semana. No, es que ya no aguantaba los de ahí, pastor. Como soy muy espiritual, yo no me rozo con ellos. Mentira. No sabemos esperar, no nos gusta esperar. Y tenemos que entender que las cosas buenas de Dios requieren de su tiempo. Y más cuando se trata de nuestra vida. Como le decía hace un momento cuando celebrábamos la Santa Comunión, hay cosas que Dios hace rápido. La salvación, el perdón de los pecados, el acceso a la vida eterna, son cosas que Dios hace rápidamente. Algunas en un abrir y cerrar de ojos, otra le lleva unos momentos. Pero hay otras cosas que tienen que ver con nuestra vida, que Dios tiene que tratar con nosotros por un tiempo de maceración, de espera, de reposo, de estar tranquilos. Dile al que está a tu lado: tranquila, tranquilo. No salgas antes del tiempo señalado por Dios. Todos los grandes hombres de la Biblia, o los grandes personajes que leímos y que leemos en la Biblia, todos fueron escogidos por Dios. Todos fueron pasados por un proceso, o por el mismo proceso por el cual tú y yo estamos pasando. Los mismos procesos por los cuales el buen vino tiene que pasar. Todos ellos pasaron por el proceso de ser seleccionados. ¿Qué vio Dios en Abraham? Si era un hombre pagano, venía de una población pagana que no creían en Dios. ¿Qué vio Dios en ese hombre para escogerlo? No lo sé. Pero Dios lo escogió. Trató con él, lo limpió, lo presionó y le dio una promesa: que tendría un hijo y que con ese hijo vendría toda una nación. Y Abraham tuvo que pasar por ese proceso de maceración. ¿Sabe cuánto esperó Abraham? A sus 100 años de edad, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, ¿sabe cuánto esperó hasta que su esposa se embarazara? 25 años. Sin duda un mejor vino. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que esperar David? Desde que el profeta Samuel le vio entrar a su casa y corrió y le derramó aceite sobre su cabeza, diciéndole: el Señor te unge como el rey de Israel. Él pasó por un proceso de selección. David pasó por un proceso de limpieza. Fue presionado por el rey Saúl. Vivía escondido en cuevas, huyendo de un lado para otro. Y pasó por un proceso de maceración de 17 años, desde que lo ungieron como rey hasta el día que lo coronaron como el rey de la nación. 17 años. Jesús mismo tuvo que esperar 30 años para hacer su primer milagro y empezar de ahí el ministerio que Dios tenía para él. ¿En qué proceso de tu vida te encuentras?
de qué forma y de qué manera Dios está tratando en tu vida. Mira, si ya Dios está tratando en tu vida, vas por buen camino. La mano del Todopoderoso está sobre tu vida y no te va a dejar. Te va a sangolotear si te pones duro, pero nunca te va a destruir. ¿En qué proceso de tu vida tú te encuentras? ¿En qué proceso te encuentras? Dios quiere transformar nuestra vida. No es para deformarnos, sino para transformarnos. Así que póngase de pie. Levántele sus manos al Señor y dígale: Señor, gracias. Gracias porque has tocado mi vida. Gracias porque me has escogido. Dígaselo, créalo. Gracias, Señor, porque tú me seleccionaste. Tú me apartaste de entre mi familia, me seleccionaste a mí, me apartaste a mí. Gracias, Señor. Gracias porque ahora tú me estás lavando, me estás limpiando, me estás purificando, Señor. No lo entiendo, pero tú lo estás haciendo. Las presiones de la vida, ahora lo entiendo, son para sacar lo mejor de mí. La mejor versión de mi vida aún todavía no sale. Gracias, Señor, porque yo sé que habrá un proceso de espera, un proceso de saber esperar y aguardar el tiempo preciso señalado por ti. Dígale conmigo: Señor, no quiero abortar tus planes. No quiero abortar tu propósito en mi vida. Dígale: el mante me necesita, Señor. Necesita la mejor versión de mí. Que yo les pueda hablar tu palabra, que yo les pueda compartir el evangelio, que yo pueda hablarles de tu reino, Señor. El mante necesita de un buen vino que brote de mí para ser de bendición a ellos. Levántele sus manos, diga: sigue tratando con mi vida, Señor. Sigue tratando con mi vida, haciendo de mí mi mejor versión. Mi mejor versión. Padre, que esta palabra sirva para hacernos entender la manera y la forma en cómo tú tratas con nuestra vida, Señor. Nunca aplastarnos, nunca amargarnos, sino saber esperar hasta el tiempo de la manifestación de tu gloria en nuestra vida. Sé tú exaltado, Señor, a través de esta palabra. Sé tú glorificado, Señor. Sé tú coronado como Rey y Señor de esta casa, Rey y Señor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.